Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en Chulilla, un precioso pueblo a unos 60 kilómetros de Valencia, y vamos a hacer una ruta que es la de los Calderones en las hoces del río Turia. Es una ruta preciosa, con unos puentes colgantes y muchas sorpresas que os descubriremos por el camino. También se llama la Ruta de los Pantaneros, porque el camino ya estaba, pero para construir la presa, el pantano, los trabajadores les construyeron los puentes. Entonces, esos puentes están hechos para que vayan a trabajar en las obras de construcción los pantaneros. Como podéis ver, la ruta está bastante bien señalizada, no tiene ningún problema. ¡Fua, qué pasada! Aquí hay una mesa y una silla, entrada 1 euro, gestión privada. Estoy flipando, tío. Vaya pasada, sí. Si llegas aquí, puente Pagones, ¿no? Sí. Tenemos esos dos puentes colgantes. El primero de ellos, el más alto, tiene 15 metros de altura y 21 metros de largo, y el otro tiene 28 metros de largo y 5 metros de altura. La sensación al cruzar los puentes es una pasada, porque son colgantes de verdad. No, tú los ves de mano y parece un puente sólido, pero nada más que pones el pie empieza... Están muy bien hechos y muy resistentes, pero da cosilla pasarlos. Por este río bajaban agua los madereros, jugándose un poco el pellejo, y su patrón era San José, por lo que le construyeron una ermita en su honor al que se encomendaban antes de empezar su viaje por el río, que estaba aquí. Ahora ya pues que no se ve. Buah, esto parece una peli de Indiana Jones. Vaya pasada.
estos huecos aquí en la roca, bueno, tiene una altura, no os lo podéis imaginar. Esto lo llamaban los abrigos y lo usaban para refugiarse. Aquí la gente tendía la ropa y buscaba un poco de cobijo. En su parte más estrecha alcanza los 10 metros de ancho y los 60 metros de altura. Este de aquí es el embalse de la Torreta. Aquí mucha gente da la vuelta y se sigue a hacer la ruta de los puentes de vuelta, que también es muy bonita. Pero yo ya no me queda carrete. Tengo tantas fotos que lo que quiero es seguir hacia adelante para hacer una circular y hacer algo más de cardio, porque estoy absolutamente parado. Me paro cada 2x3 a hacer fotografías. Pero vosotros aquí, fijaros en esta referencia tan buena que tenéis. Os podéis dar la vuelta, volvéis por los puentes y son unos 8 kilómetros. A ver, el recorrido largo es muy bonito, es una pista, es muy sencillo de andar, pero no os lo recomiendo si hace mucho sol. Si está el día así nublado como hoy, que se agradece la brisa, fetén para tirar. Pero si hace mucho sol es un camino súper expuesto que os puede dar problemas con el sol. Hubo un incendio y antes los árboles que habían tapaban algo más el camino. Ahora está a la altura de arbusto. Entonces, claro, la exposición es terrible porque no hay árboles donde tener una sombra. Ya nos salimos de la pista y nos vamos para una senda que nos lleva a unas pinturas rupestres que me llama mogollón la atención, porque esto es guapísimo, parece un torrente más que un camino. Se acaba de pillar una tormenta aquí, justo en la torrentera, que vaya suerte. Lo vais a ver bien, ahí tenéis las pinturas, están en un verjao, están protegidas con un muro y una verja. ¿Veis? Ahí debajo hay unas escaleras, más abajo hay unos peldaños de piedra que se ven desde aquí. Esos están muy mojados y resbalan un montón.
Y claro, ahora nos cogió la lluvia y están pingando, está cayendo agua por ellos y es muy difícil de subir. Una pena. Pero bueno, ahí tenéis las pinturas por si les queréis sacar unas fotos. Pues con el culo así, con ese manchorrón negro y la sudad que trae, parece que estuviste sodomizando a un oso. Llegamos.